Hola, ¿qué tal? Soy Nikanax Khan. Estoy de vuelta por este medio para seguir ahondando más en estos temas, estos intelectuales, como lo he dicho mucho, estas personas básicamente que estaban interesadas en el comportamiento humano, en la dinámica del ser, ¿no? En esta interioridad, toda esta cuestión que hemos estado platicando, ya citando algunos autores, no demasiados como yo quisiera, pero pues empezamos por algo, ¿no? Nos quedamos en que, bueno, esta sería la tercera parte del análisis de un capítulo de Erich Fromm, el capítulo denominado La teoría del amor, que es el capítulo 2. Este tiene un subtítulo que dice El amor, la respuesta al problema de la existencia humana. Estuvimos ya platicando algo acerca de este enfoque, principalmente de este capítulo, de este subtítulo también. Ya fuimos viendo los conceptos que va manejando Erich Fromm, ¿no? Separateidad, angustia, cómo empezaba a él ver, a empezar a poner las bases de la teoría del hombre, ¿no? ¿Qué busca el hombre? Como tal, la teoría del hombre, todo lo que atañe esa palabra, ese concepto que es teoría. Vimos acerca de un poco de su visión, hacia dónde se dirigía él, que es más o menos lo que pues nosotros podemos tratar de entender qué es lo que nos quería decir, ¿no? Una interpretación básicamente de lo que de su lectura, ahondar un poco más en esencia qué es lo que nos quería decir ya a solas nosotros en una reflexión que podemos hacer, ¿no? En este diálogo interno que tengamos, tal vez algo surja de estas lecturas, de estas palabras. Yo estaba pensando en hacerlo en 2-3 partes. Vaya que es complicado porque pues creo que se dejan de lado muchas cosas y nos vamos muy rápido. Pues vamos a dejar abierta estos capítulos con respecto a este capítulo, la teoría del hombre, si no me equivoco. Vamos a irnos sin prisa, vamos a tratar de volarnos los límites si es posible cada vez que se pueda con respecto a pues la crítica o lo que podamos sacar de esto. No tener límites pues a veces es bueno, ¿no? Hay que saberlo llevar, por supuesto. En un futuro tal vez hablemos de este concepto, límites, ¿no? Pero por el momento vamos a continuar con esta lectura. Como les reitero, pues va a ser una cantidad de incógnita de capítulos, de partes que lo vamos a hacer para irnos entendiéndonos bien, ¿no? Con este autor. Pues sin más preámbulo dice, como nosotros veníamos nosotros terminó el otro video así como la moderna producción en masa requiere la estandarización de los productos, así el proceso social requiere la estandarización del hombre, y esa estandarización es llamada igualdad, ¿no? Haciéndole pues sí, podemos decirlo, ¿qué más se le puede decir? Es una crítica al sistema capitalista, al sistema productivo, a toda esta cuestión estructural del Estado. Abajito dice: la unión por la conformidad no es intensa y violenta, es calma, dictada por la rutina, y por ello mismo suele resultar insuficiente para aliviar la angustia de la separatidad. La frecuencia del alcoholismo, la afición a las drogas, la sexualidad compulsiva y el suicidio en la sociedad occidental contemporánea constituyen los síntomas de ese fracaso relativo de la conformidad tipo rebaño. Más aún, tal solución afecta fundamentalmente a la mente y no al cuerpo, por lo cual es menos efectiva que las soluciones orgiásticas. La conformidad tipo rebaño ofrece tan solo una ventaja: es permanente y no espasmódica. El individuo es introducido en el patrón de conformidad a la edad de 3 o 4 años y a partir de ese momento nunca pierde el contacto con el rebaño. Aun su funeral, que él anticipa como su última actividad social importante, está estrictamente de acuerdo con el patrón.
Además de la conformidad como forma de aliviar la angustia que surge de la separatidad, debemos considerar otro factor de la vida contemporánea, el papel de la rutina en el trabajo y en el placer. El hombre se convierte en 8 horas de trabajo. Forma parte de la fuerza laboral, de la fuerza burocrática de empleados y empresarios. Tiene muy poca iniciativa, sus tareas están prescritas por la organización del trabajo. Incluso hay muy poca diferencia entre los que están en los peldaños inferiores de la escala y los que han llegado más arriba. ¿Okay? Esto lo quiero leer a propósito nuevamente, porque pues para entender más o menos por dónde iba Erich Fromm, vemos cómo la conformidad, como él lo dice, surge a partir de la necesidad de huir de la angustia, y que la rutina en cierta manera nos aletarga y nos hace vivir más tranquilos, ¿no? Una tranquilidad temporal y queríamos que fuera permanente, pero no es así. Esto basado obviamente más abajo del miedo. ¿A qué lo lleva al hombre? A ser, como lo decía un poquito más adelante en el video pasado, me parece, ser un autómata, un ser que vive a partir de las necesidades de otra persona, no de las de él. Entonces esta conformidad lleva al hombre a ser prácticamente lleva a ser algo pensado, no se piensa por él mismo, es algo pensado. Por ahí otros autores, ahorita en este momento no recuerdo, retoman este tema, pero es pensado y él simplemente acata las órdenes. Tiene poca voluntad, si no es que nula, tiene una alta tolerancia a las demandas, ¿no? Lo criaron para solucionar los problemas de los demás, y bueno, con este miedo que lleva siempre, pues se convierte en una marioneta básicamente, ¿no? Utilizando esta palabra. Un poquito más adelante dice: una tercera manera de lograr la unión reside en la actividad creadora, sea la del artista o la del artesano. En cualquier tipo de tarea creadora, la persona que crea se une con su material que representa el mundo exterior a él, sea un carpintero que construye una mesa, un joyero que fabrica una joya, el campesino que siembra el trigo o el pintor que pinta una tela. En todos los tipos de trabajo creador, el individuo y su objeto se tornan uno. El hombre se une al mundo en el proceso de creación. Esto, sin embargo, solo es válido para el trabajo productivo, para la tarea en la que yo planeo, produzco, veo el resultado de mi labor. Actualmente, en el proceso de trabajo de un empleado o un obrero en la interminable cadena, poco queda de esa cualidad unificadora del trabajo. Aquí nos habla de cómo el hombre en este esquema productivo capitalista se ha alienado, ¿qué otra palabra podemos usar? Fusionado con esta maquinaria que tiene propia voluntad, y que, bueno, básicamente los hombres, nosotros los trabajadores, todos los trabajadores somos simplemente una pieza, como si fuéramos nada más un engran o tal vez un tornillo, ¿no? Por decirlo algo. Un poco más adelante habla un poquito, sigue hablando de este tema. Dice: la unidad alcanzada por medio del trabajo productivo no es interpersonal. La que se logra en la función orgiástica es transitoria. La proporcionada por la conformidad es solo pseudo-unidad. Por lo tanto, constituyen meras respuestas parciales al problema de la existencia. Esta parte también esta parte también ya la habíamos hablado en el video pasado, pero igual me gusta retomar esto para que pues no se nos olvide. Creo que es algo interesante cómo nos habla acerca de que cómo nos alejamos de la autenticidad de nuestro propio ser, de nuestro propio trabajo, ¿no? Y que al alienarnos al sistema capitalista, a este sistema que nos hace a esta meritocracia, como lo dicen ahora, pues nos hace ciertamente tener un alejamiento con este mismo sistema al que estamos alienados, ¿no? Paradójicamente. Continuamos con otra parte que, bueno, aquí hay una parte en la que empieza a hacer preguntas. Una de ellas dice así: ¿deberíamos llamar amor a todas ellas?
¿no? Se refiere a todas estas maneras en las que nosotros hemos intentado amar, en todas estas maneras en las que nosotros hemos tratado de acercarnos hacia con los demás, a intentar poder hacer de esta vida algo más tranquilo posible. Al intentar esto, vaya que nos equivocamos y nos desviamos, ¿no? Por eso hace esta pregunta, dice, ¿deberíamos llamar amor a todas ellas, a todas estas formas? ¿O tendríamos que reservar la palabra amor únicamente para una forma específica de unión? Una forma que ha sido la virtud ideal de todas las grandes religiones y sistemas filosóficos humanísticos en los 4.000 años de historia occidental oriental. Como ocurre con todas las dificultades semánticas, la respuesta solo puede ser arbitraria, ¿no? Lo importante es que sepamos a qué clase de unión nos referimos cuando hablamos de amor. ¿Tratase del amor como solución madura al problema de la existencia? ¿O nos referimos a esas formas inmaduras de amar que podríamos llamar unión simbiótica? En los pasajes siguientes solo usaré el término amor para designar la primera alternativa. Comenzaré el examen del amor, aquí está entre comillas aún, con la segunda. La unión simbiótica tiene su patrón biológico en la relación entre la madre embarazada y el feto. Son dos y sin embargo uno solo. Viven juntos entre comillas y entre paréntesis aquí dice simbiosis. Se necesitan mutuamente. El feto es parte de la madre y recibe de ella cuanto necesita. La madre es su mundo, por así decirlo. Lo alimenta, lo protege, pero también su propia vida se ve realzada por él. En la unión simbiótica psíquica, los dos cuerpos son independientes, pero psicológicamente existe el mismo tipo de relación. La forma pasiva de la unión simbiótica es la sumisión, o para usar un término clínico, el masoquismo. La persona masoquista escapa del intolerable sentimiento de aislamiento y separatidad, convirtiéndose en una parte de otra persona que la dirige, la guía, la protege, que es su vida y el aire que respira, por así decirlo. Se exagera el poder de aquel al que uno se somete, se trate de una persona o de un Dios. Él es todo, yo soy nada, salvo en la medida en que formo parte de él. Como tal comparto su grandeza, su poder, su seguridad. La persona masoquista no tiene que tomar decisiones ni correr riesgos, nunca está sola, pero no es independiente, carece de integridad, no ha nacido aún totalmente. En un contexto religioso, el objeto de la adoración recibe el nombre de ídolo. En el contexto secular de la relación amorosa masoquista, el mecanismo esencial de idolatría es el mismo. La relación masoquista puede estar mezclada con deseo físico, sexual. En tal caso, tratase de una sumisión de la que no solo participa la mente, sino también todo el cuerpo. Puede ser una sumisión masoquista ante el destino, la enfermedad, la música rítmica, el estado orgiástico producido por drogas o por un trance hipnótico. En todos los casos, la persona renuncia a su integridad, se convierte en un instrumento de alguien o algo exterior a él. No necesita resolver el problema de la existencia por medio de la actividad productiva. La forma activa de la fusión simbiótica es la dominación, o, para utilizar el término correspondiente a masoquismo, el sadismo. La persona sádica quiere escapar de su soledad y de su sensación de estar aprisionada haciendo de otro individuo una parte de sí misma. Se siente acrecentada y realzada incorporando a otra persona que la adora. ¿Qué tal? Ni siquiera voy a dar yo mi interpretación porque creo que viene muy claro. Creo que si alguien lo está escuchando ahora mismo puede darse cuenta del tono, la intención quizás un poco y la gravedad del asunto en el que quizás caemos todos hombres, mujeres, al escapar de esta angustia. Caemos aquí, como lo decía, ¿no? Al sadismo. Pero como les decía, no quiero dar más interpretación, no quiero predisponer al que esté escuchando quizás. Y bueno, creo que es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Del autómata. Más abajo dice, la persona sádica es tan dependiente de la sumisa como esta de aquella. Ninguna de las dos puede vivir sin la otra. La diferencia solo radica en que la persona sádica domina, explota, lastima y humilla, y la masoquista es dominada, explotada, lastimada y humillada. En un sentido realista, la diferencia es considerable.
En un sentido emocional profundo, la diferencia no es mayor que lo que ambas tienen en común: la fusión sin integridad. Desde este punto de vista, tampoco es sorprendente encontrar que por lo general una persona reacciona tanto en forma sádica como masoquista, habitualmente con respecto a objetos diferentes. Hitler reaccionaba sádicamente frente al pueblo, pero con una actitud masoquista hacia el destino, la historia, el poder superior de la naturaleza. ¿Qué tal esta diferencia entre sadismo y masoquismo? ¿No? Palabras que se utilizan mucho en la psicología. Vaya que pues pueden ser dos polos opuestos que sin embargo están totalmente unidos. Vemos como, bueno, pues básicamente la persona sádica requiere de un ser inferior para él, un ser inferior en los aspectos supuestos de este sádico, que su fin primero es producir el sufrimiento para cubrir algo que a él le hace falta, ¿no? O llenar un vacío constante de sufrimiento que probablemente él haya vivido también. Entonces tiene estos mecanismos de selección, selecciona un tipo de perfil, por ejemplo un perfil pasivo, ¿no? Introvertido, que requiere ser dominado, ¿no? El que busca dominar por temor encuentra al que quiere ser dominado por dejarse, ¿no? Por someterse. ¿Por qué razón? Bueno, no lo sé, es muy específico en cada persona, pero bueno, lo podemos ver en cualquier tipo de relación, ¿no? Esta relación de poder. Aquí Erich Fromm nos explica muy claramente. Acá dice, y ya para terminar: en contraste con la unión simbiótica, el amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. El amor es un poder activo en el hombre, un poder que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y lo une a los demás. El amor lo capacita para superar su sentimiento de aislamiento y separatidad, y no obstante le permite ser el mismo, mantener su integridad. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno y, no obstante, siguen siendo dos. Si decimos que el amor es una actividad, nos vemos frente a una dificultad que reside en el significado ambiguo de la palabra actividad, en el sentido moderno del término actividad. Denota una acción que mediante un gasto de energía produce un cambio en la situación exigente. Así, un hombre es activo si atiende su negocio, estudia medicina, trabaja en una cadena sin fin, construye una mesa o se dedica a los deportes. Todas estas actividades tienen en común el estar dirigidas hacia una meta exterior. Lo que no se tiene en cuenta es la motivación de la actividad. Consideremos, por ejemplo, el caso del hombre al que una profunda sensación de inseguridad y la soledad impulsa a trabajar incesantemente, o del otro movido por la ambición o el ansia de riqueza. En todos esos casos, la persona es esclava de una pasión, y en realidad su actividad es una pasividad, puesto que está impulsado es el que sufre la acción, no el que la realiza. Por otra parte, se considera pasivo a un hombre que está sentado, inmóvil y contemplativo, sin otra finalidad o propósito que experimentarse a sí mismo y su unicidad con el mundo, porque no hace nada. En realidad, esa actitud de concentrada meditación es la actividad más elevada, una actividad del alma, y solo es posible bajo la condición de libertad e independencia interiores. Uno de los conceptos de actividad, el moderno, se refiere al uso de energía para el logro de fines exteriores. El otro, al uso de los poderes inherentes del hombre, se produzcan o no cambios externos. Spinoza formuló con suma claridad el segundo concepto de actividad, distinguiendo entre afectos activos y pasivos, entre acciones y pasiones. En el ejercicio de un afecto activo, el hombre es libre, es el amo de su afecto. En el afecto pasivo, el hombre se ve impulsado, es objeto de motivaciones de las que no se percata. Spinoza llega de tal modo a afirmar que la virtud y el poder son una y la misma cosa.
La envidia, los celos, la ambición, todo tipo de avidez son pasiones. El amor es una acción, la práctica de un poder humano, que solo puede realizarse en la libertad y jamás como resultado de una compulsión. El amor es una actividad, no un afecto pasivo, es un estar continuando, no un súbito arranque. En el sentido más general, puede describirse el carácter activo del amor afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir. ¿Qué es dar? Por simple que parezca, la respuesta está en realidad plena de ambigüedades y complejidades. El malentendido más común consiste en suponer que dar significa renunciar a algo, privarse de algo, sacrificarse. La persona cuyo carácter no se ha desarrollado más allá de la etapa correspondiente a la orientación receptiva, experimenta de esa manera el acto de dar. El carácter mercantil está dispuesto a dar, pero solo a cambio de recibir. Para él, dar sin recibir significa una estafa. La gente cuya orientación fundamental no es productiva, vive el dar como un empobrecimiento, por lo que se niega generalmente a hacerlo. Algunos hacen del dar una virtud, en el sentido de un sacrificio. Sienten que, puesto que es doloroso, se debe dar, y creen que la virtud de dar está en el acto mismo de aceptación del sacrificio. Para ellos, la norma de que es mejor dar que recibir significa que es mejor sufrir una privación que experimentar alegría. Vemos cómo lo explica, que dar se convirtió en un dar y recibir, ¿no? Una cuestión económica puramente, ¿no? Donde lo evidente, lo común, lo superficial es lo que vale, ¿no? Entre más, mejor, ¿no? La calidad bajó, ¿no? Los conceptos ahora ya no son suficientes, es necesario el post, ¿no? Como luego lo utilizan los filósofos, ya no es modernidad sino un post, ¿no? El pensamiento de ahora ya no es suficiente, necesitamos un post-pensamiento que requiere pues desvalorizar los principios básicos, ¿no? El bien mayor, ¿no? Como lo es el amor, ¿no? Totalmente transgiversado. ¿Por qué? Bueno, pues son muchísimos factores, cualquier área del conocimiento te lo puede decir en su enfoque, pero psicológicamente, básicamente, gracias filosofía, pues es la angustia de no poder vivir en la realidad, de no poderse vivir el día a día, ¿no? El no poderse ver que la vida es monótona, que hay que darle un sentido, ¿no? Aquí no habla del sentido, pero habla de si no hay un sentido, pues aliénate a algo, ¿no? Si tú no puedes solo, hazlo, ¿no? Ve y depende de alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque te sientes sin poder de levantarte, sin poder de realizar tu propia voluntad, tu propia decisión. Muchas cuestiones, miedos, prejuicios, cuestiones emocionales muy, muy marcadas, ¿no? La experiencia que vivimos es tan significativa, tan intensa, que nos hace tomar otro rumbo, ¿no? Acerca de nuestra visión, ¿no? A cambiar de rumbo acerca de nuestra propia perspectiva, con cómo miramos las cosas. Y con cómo miramos las cosas, pues hay mucho que ver. No vamos a comprender las cosas si no comprendemos realmente el sentido que es, por ejemplo, aquí lo dice, de dar. Dar no es recibir, dar es dar. Dar no va con el interés inherente de que me vas a regresar algo. Eso es una cantaleta capitalista, económica. Me puedo escuchar muy izquierda, ¿no? Pero esa es la verdad. Es un argumento, es un discurso del sistema, de la estructura, de donde vivimos. Es un discurso que por el momento no se va a acabar, ¿no? El discurso de si trabajas estás haciendo bien, porque eso es amor. Bueno, entonces amor no es quedarte con tu familia, no porque eres un mediocre, porque si no les das de comer, bueno, es que tú me proporcionaste un sistema que nadie te pidió, básicamente. Nací y el sistema ya estaba. Vienes y me pides que trabaje y deje a mi familia, porque lo que tú dices que eso es amor. Abandonar a mi familia más de 10 horas para obtener un salario muy bajo, al menos en México.
y decir que bueno, eso es bueno porque eso es amor, porque nos lo dijeron. Nos podemos remitir a Foucault. A Foucault, ¿no? Ya decimos es Foucault. Foucault, como sea, no importa, que entendamos quién es. Creo que es bastante claro en esta lectura Erich Fromm. No se hable más, no alarguemos más esto, porque si se alarga más, hay más posibilidades, mejor dicho, de que esto no se escuche. Es muy interesante. Lo que yo quiero es proporcionarles quizás algunas islas de información, de conocimiento, para que ustedes puedan después desarrollarlo muchísimo mejor que yo, claro está. Lo que yo quiero, mi intención es acercarles a todos a la psicología, a estos autores, a las maneras en las que piensan ellos. Yo me imagino a Erich Fromm argumentándolo, ¿no? Utilizando mi imaginación, diciéndolo, el hartazgo que quizás tenía, la desesperación que todas las personas que realizan teorías, que tienen esa duda, que hacen de su conocimiento esta pasión, ¿no? En letras, en este lenguaje. Bueno, esto sería todo. No voy a decir ya es parte 3. Bueno, obvio es la parte 3, pero más bien no voy a decir aquí se acaba. Espero que haya sido claro y no los haya aburrido. Y si sí, bueno, pues espero cambiar eso. Y si no se han suscrito, suscríbanse por favor, denle like, por favor, comenten, envíenme algún tema que quieran saber. Vamos a interactuar un poco y nada, pues pásensela bien y los espero nuevamente en mi canal Masique. Bye bye.